Núñez Feijóo, tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, presidente. En tan solo 15 días, señor Sánchez, España se ha enterado de que tanto usted como su ministro de Interior nos han mentido. España sabe perfectamente que la mayoría de las familias tienen muchas dificultades para hacer la cesta de la compra. El Banco Central Europeo ha desacreditado sus impuestos a la banca. Usted ha cuestionado la independencia del regulador, compuesto, por cierto, por 27 gobernadores de 27 países miembros. Pablo Iglesias ha vuelto a insultar a su sucesora por no arropar a una de las ministras del Gobierno. Los miembros del Gobierno y sus socios han llamado fachas a los jueces por aplicar las leyes que ustedes aprueban. Y, eso sí, ustedes le han pedido a la prensa primero reservar espacio para que cuente lo que aprueban ustedes en el Consejo de Ministros y, además, por favor, no informar de las polémicas del Consejo de Ministros. Pero esto no es lo peor, todavía hay un par de cuestiones más. Lo peor es que usted dirige un Gobierno que ha negociado el Código Penal con aquellos que delinquieron contra la unidad territorial y amenazan a volver a hacerlo. Y además, mientras hablamos, señoría, en este país se pueden estar excarcelando agresores sexuales y durante estos momentos puede haber agresiones sexuales en España penadas con menor intensidad simplemente por su soberbia a la hora de legislar. Señorías, podría seguir, pero durante estos últimos 15 días bastan para referir lo que está haciendo usted. Primero, desproteger al Estado. Después, derogar el principio democrático básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Después, dañar el prestigio internacional de nuestro país. Y seguir evidenciando que lo único que le mantiene a usted y a su Gobierno unido es el ansia de poder. Con razón han renunciado ustedes a una comparecencia en la que usted puede hablar lo que le dé la gana. Ni todas las horas de cualquier comparecencia podría explicar lo que ha ocurrido en España en los últimos 15 días. Señor Sánchez, su Gobierno ha entrado en shock y créame, los daños para usted ya son irreparables. El verdadero problema es que para estar unos meses más en la Moncloa está arrastrando a toda la nación. Y no hay institución, organismo o política de Estado que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad. Señor Sánchez, está generando usted un clima irrespirable en España. Permítame que le haga algunas preguntas que se están haciendo todos los españoles. Usted dijo que lo ocurrido en Cataluña en el año 2017 era claramente un delito. ¿Ve acertado derogarlo y suprimirlo? Usted prometió en campaña tipificar como delito cualquier convocatoria que atentase contra la integridad territorial de España. ¿Lo mantiene? Llegó a la Moncloa supuestamente bajo la bandera de la higiene democrática. ¿Va a rebajar las penas de corrupción por malversación de fondos públicos? Y la última, mire, señor Sánchez, usted, que por mandato de la minoría independentista ha aceptado cambiar vergonzosamente el Código Penal, ¿podría atender el clamor de la mayoría de los españoles que pide cambiar el Código Penal para no rebajarle las penas a los agresores sexuales? Son preguntas de España, señoría. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, ¿dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política? Señor Feijóo, usted con sus insultos no daña a este Gobierno, daña la convivencia y a la democracia. Señorías, por favor. Le veo muy alterados, Señor Feijóo, le veo a usted muy preocupado por los derechos de las mujeres. Me va a permitir plantearle una pregunta. ¿Usted cree que en España hay problema de violencia de género, sí o no? ¿Lo hay, sí o no? Si lo hay, ¿por qué pactan con aquellos que niegan la violencia de género y la banalizan?
que esta es la cuestión, señorías. No se puede decir que se está con los derechos de las mujeres. No se puede decir que se está con los derechos de las mujeres y pactar y gobernar con aquellos que banalizan y frivolizan sobre la violencia de género. Señoría, es así, es así. Pero además, ¿de qué nos estamos extrañando si cuando uno estudia y analiza cuál ha sido la hoja de servicios de la derecha en relación con los derechos de las mujeres, sabemos cuál es el resultado? Ustedes, a lo largo de estos 40 años de democracia, ¿qué es lo que han hecho? Por favor. Lo que han hecho ha sido votar en contra de la ley del divorcio, votar en contra del aborto, votar en contra de la ley de igualdad entre hombres y mujeres, votar en contra de la libertad sexual, efectivamente. Incluso ayer mismo conocimos las directrices que está dando el fiscal general del Estado y también ustedes dicen que no a esas directrices de la Fiscalía General del Estado. Es decir, no les preocupa lo más mínimo los derechos de las mujeres. Señor Feijóo, no solamente votaron ustedes en contra de esas leyes, sino que las han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y mientras recurrían esas leyes ante el Tribunal Constitucional, que son conquistas de derechos de las mujeres, lo que hicieron fue, mientras gobernaban, poner a un militante del Partido Popular al frente del Tribunal Constitucional. Hombre, no me venga usted diciendo que ustedes no han manipulado las instituciones tan importantes para nuestra democracia como el Tribunal Constitucional. Miren, ustedes, en fin, dan lecciones de todo. Parece que aquí solamente los españoles somos buenos españoles cuando votan al Partido Popular. Solamente hay gobiernos legítimos cuando son gobiernos del Partido Popular. E incluso vienen ustedes aquí a darnos lecciones de constitucionalismo cuando llevan 4 años incumpliendo con la Constitución. Señor Feijóo, se lo digo con todo el respeto y también con todo el aprecio que le tengo a su señoría. Antes de dar lecciones de constitucionalismo, cumple con la Constitución. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Senador Núñez Feijóo tiene la palabra. Tengo que felicitarle, señor presidente, es usted el presidente más moderado que ha tenido España. Señoría, antes de que usted fuera presidente del Gobierno, ya como presidente de una comunidad autónoma ya habíamos aprobado leyes contra la violencia de género. En todo caso, señoría, nosotros no pactamos presupuestos por presos, ni pactamos presupuestos por la unidad territorial de nuestro país. Señoría, usted preside un gobierno en llamas. ¿Por qué? Porque ha dejado de gobernar y se ha dedicado a un incendio tras otro. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. ¿Sabe por qué, señoría? Porque... Señorías, por favor. Señoría, guarden silencio. Los ministros... Señorías. Senador Ruiz de Diego, guarde silencio, por favor. Muchas gracias. Los diputados y diputadas ministros de Podemos no están. ¿Le parece bien? Veo que eso Señorías, es un tema silencio. menor en una sesión de control. Mire, ¿sabe una cosa? Mire, a mí no me interesa ser implacable. Lo que me interesa es ofrecer una alternativa imbatible. Por eso yo no le voy a insultar nunca en las sesiones de control. ¿Sabe por qué? Porque para insultar ya llegan ustedes, señoría, ya llegan ustedes. Señorías, mire, en mayo de 2018 usted subió a la tribuna para engañarnos desde el Congreso de los Diputados y se presentó como adalid de la limpieza democrática. Dijo que venía a luchar contra la corrupción y lo que ha hecho es intentar corromper las instituciones para ponerlas a su servicio y al servicio de sus socios. Señoría, sacando de la cárcel a los condenados por el Tribunal Supremo en contra del criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, derogando los delitos que cometieron quienes le hicieron a usted presidente del Gobierno,
que cometieron los que le mantienen usted en la presidencia del Gobierno. ¿Para qué? Para que puedan volver a seguir cometiéndolos. Mire, lo dice el señor Junqueras hace un par de días. Bajará el precio al volver a intentarlo. Por lo menos el señor Junqueras no le mienta a los españoles. Usted sí. Señoría, usted no tiene límites, pero España sí. Nunca nuestro país estuvo ante un gobierno como usted. Pero nuestro país es mucho mejor que su gobierno y nuestro país es mucho mejor que usted, señoría. Señoría, ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Señoría, con 350 diputados, silencio, señorías. Con 350 diputados, la mayoría le debe obediencia debida y la otra está encantada con usted, y no lo digo yo, lo dice el señor Otegi. Ahora bien, señoría, esto no quiere decir que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará. Y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso de los Diputados, sino en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España. Ahí es donde la sacaremos adelante, señoría, para empezar a pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España, gracias a su gobierno y a usted. Y por favor, si quiere usted contestar alguna de las 4 preguntas que le he hecho, es su turno por segunda vez. Un poco de silencio, señorías, por favor. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, alguna matización. Han sido los españoles quienes votaron e hicieron primera fuerza política al Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, señoría, este Gobierno se dedica a lo que hemos aprobado, por ejemplo, en el día de hoy en el Consejo de Ministros. 1 millón de familias se van a ver beneficiadas ante el alza de los precios del Euribor, con un acuerdo que hemos logrado con el sector financiero. 2.300.000 trabajadores y trabajadoras se benefician de contratos indefinidos más gracias a la reforma laboral que pactamos con los agentes sociales, o 9 millones de pensionistas no ven perdido su poder adquisitivo como consecuencia del cumplimiento legal de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Señoría, por supuesto que una de las principales tareas que tiene todo gobierno y también la oposición es construir convivencia. Y uno de los principales problemas que hemos tenido durante estos últimos 40 años de democracia es, sin duda alguna, la crisis de convivencia en Cataluña. Ustedes vienen aquí hablando como solucionadores, pero estuvieron gobernando más de 6 años en España. Recordemos por un instante qué es lo que pasó desde el año 2011 hasta el año 2018. En el año 2011 y 2012 se produjeron sendos referéndums de independencia en Cataluña. Ustedes, ¿sabe cómo combatieron a ese independentismo? Apoyando los presupuestos del señor Mas y consolidando el Govern de la Generalitat en Cataluña durante esos 3 años. En 2014, señoría, hubo otro referéndum de independencia. ¿Qué hizo el Partido Popular desde el Gobierno? Nada. Mirar para otro lado, a por uvas. En 2017 hubo unas leyes de desconexión que se aprobaron por parte de la mayoría independentista catalana en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué hizo el Partido Popular? Nada. Bueno, nada legal. Porque ilegalmente, claro que ustedes crearon una policía mal llamada patriótica para perseguir a sus adversarios políticos y obstruir la investigación de la justicia que afectaba a casos del Partido Popular de corrupción.
Luego llegó el 1 de Silencio, octubre. señorías. Luego llegó la Declaración Unilateral de Independencia. ¿Y qué es lo que hice yo como líder de la oposición y qué hizo el Partido Socialista en esta misma Cámara, en este mismo Senado? Apoyar el artículo 155, defender la Constitución y defender la integridad territorial de España. Cuando tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno, el Partido Popular, ya en la oposición, antes de corresponsabilizarse y de solidarizarse con un problema que ustedes no crearon, pero que desde luego no contribuyeron a solucionar, antes de responsabilizarse y de solidarizarse, lo que han hecho ha sido reprochar al Partido Socialista que apoyó el artículo 155, es decir, que estuvimos con ustedes y ustedes no están con nosotros. Porque realmente, señoría, a ustedes no les interesa Senador Ramos Acosta, guarde silencio, por favor. Durante estos 40 años, ustedes lo único que han hecho ha sido confrontar territorios para tratar de arañar unos votos en el resto de España. Eso es lo que han hecho, señoría. Eso es lo que han hecho. Y este Gobierno, señoría, por supuesto, y se lo voy a decir además con toda claridad, el otro día en un debate se lo dije, señoría, ¿usted qué prefiere, la Cataluña y la España de 2017 o la Cataluña y la España de 2022? Porque la respuesta es de cajón. La mayoría de españoles y catalanes quiere la Cataluña y la España de 2022 y no quiere volver a la Cataluña y la España de 2017. Y para mí, como presidente del Gobierno de España, señoría, como presidente del Gobierno de España, una de las principales satisfacciones que tengo es ver cómo en Cataluña hoy prima la convivencia y no la confrontación. Y desde luego el Gobierno de España va a continuar avanzando en esa hoja de ruta para la reconciliación y el reencuentro entre catalanes. Señorías. Pero en todo caso, señorías, sí es que da igual. Si a ustedes no les importa Cataluña, no les Silencio, importa señorías. Cataluña, señoría. A ustedes no les importa Cataluña. Mire, nos hemos desayunado con dos portadas hoy, o una portada, mejor dicho, bastante interesante que explica el porqué del tono bronco del señor Feijóo. El Partido Popular anima a Feijóo a ser implacable con Sánchez. Es el momento, dice el diario El Mundo. Claro, es el mismo diario, señoría, que un día antes de que usted y yo llegáramos a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ustedes pudieran cumplir definitivamente con la Constitución después de 4 años, le dijo a usted, el Partido Popular, atento señor Feijóo, teme a la reacción política, judicial y mediática. Insisto, política, judicial y mediática. Usted, señor Feijóo, presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día.